Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Iniciamos esta noche nuestro programa Educación al Día y el tema central en los medios de comunicación durante estos últimos días ha sido sobre la propuesta de las centrales obreras con relación al salario mínimo del 2021, el cual aseguran que debe ser de 1 millón de pesos. Esa es la propuesta que han presentado unificadamente las centrales sindicales este pasado 30 de noviembre, día en el que comenzó la negociación. El Comando Nacional Unitario determinó ese monto y será el que defiendan en la Mesa Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. Las centrales sindicales CUT, CGT y CGT, como también las centrales de pensionados CPC y CDP, expresaron en un comunicado que esta propuesta para el salario mínimo del 2021 fue acordada y será defendida en la mesa. La propuesta para el salario mínimo del 2021 estará conformada por 4 puntos que son los siguientes: el salario mínimo básico mensual de 1 millón de pesos y auxilio de transporte de 120,000 pesos mensuales, definición de renta básica para los millones de familias que carecen de ingresos y empleo, perdurabilidad de un salario mínimo con prioridad a las familias menos favorecidas, subsidio del gobierno a la nómina de micro, pequeñas y medianas empresas con restitución de empleos, exigencia al gobierno nacional de la defensa de la producción nacional, empleo con derechos, condiciones favorables para los trabajadores y pensionados y el subsidio de gobierno a las MIPYMES por el valor total de las nóminas y primas. Derogatoria del decreto 1174 y formalización de empleos, especialmente del sector salud. El decreto 1174 del 27 de agosto de 2020 es un ataque frontal a los trabajadores colombianos, el inicio de una nefasta reforma laboral, pensional y la destrucción del diálogo social que han venido construyendo las organizaciones sindicales de manera tripartita en el escenario de la Comisión Nacional de Concertación. No constituye ninguna solución al problema de la creciente informalidad existente. Escuchemos a continuación al presidente de la CUT Colombia, Diógenes Orjuela, quien habla un poco más detalladamente sobre esta negociación del salario mínimo para el año 2021. El debate del salario mínimo pues promete ser un debate, como creo que ya todos ustedes se han dado cuenta a través de los medios de comunicación, un debate supremamente interesante. Es un debate que está ligado a un momento muy especial del país en medio de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, la crisis económica generada por el confinamiento, pero además era una crisis económica que ya venía caminando en el país. Nos enfrentamos a este debate en medio de una caída del crecimiento de la economía que puede llegar inclusive hasta el 9-10%, que esto es catastrófico. Una trepada de la deuda del país que por no utilizar otros recursos que podría haber utilizado ha preferido endeudarse. Millones de colombianos sin empleo, millones de familias que no tienen con qué comer. Son cerca de 3 millones de familias en Colombia que, por ejemplo, han manifestado que no están tomando los 3 alimentos, sino 2. Otra buena cantidad de familias que solo está tomando un alimento en el día. Una caída del consumo. Y frente a esto, pues hemos encontrado
dos posiciones. La posición de quienes dirigen el Estado y los aliados de este gobierno, que son el Consejo Gremial, los banqueros. Los banqueros ya llevan ganados 25 billones en un año en que ha caído la pobreza en el país. Le ha llegado la pobreza a millones de colombianos y los banqueros llenándose de plata porque el gobierno le ha tratado de trabajar en la idea de armarle un gran negocio a los banqueros, de favorecer las grandes empresas, 1.000 empresas que se quedan con el 70% de los ingresos del país y abandonar a su suerte a más de 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas que son las que dan más del 80% del empleo. En ese contexto, como primera medida y manteniendo la unidad que en el Comité Nacional de Paro hemos tenido las 3 centrales del Comando Nacional Unitario, la CUT, la CTC y la CGT, y las de pensionados, la CPC y la CDP, hemos presentado una propuesta que tiene 4 componentes y tiene algunas características. 1, es en el contexto de cómo reactivar la economía. Nosotros no podemos decir los trabajadores en el movimiento sindical que nos interesa que la economía colapse, porque esto involucra el tema de los empleos. Pero también en donde debe ir el compromiso del empresariado, en donde los trabajadores están poniendo su fuerza de trabajo y en donde debe estar la mano del Estado con enormes recursos de capital. Es decir, la formulación no está recayendo en un empresariado que en los sectores que nosotros encontramos más importantes, que son los productores nacionales, que es donde está la micro, pequeña y mediana empresa, necesitan también de la mano del Estado. Primer punto de los 4 con que hemos presentado. Un salario básico de 1 millón de pesos, está en 877,000 pesos, y un subsidio de transporte de 120,000 pesos, que está más o menos en 115, 116,000 pesos, para una propuesta global de 1.120.000 pesos. Segundo componente de nuestra propuesta, que para reactivar las micro, pequeñas y medianas empresas, devolviendo así los empleos perdidos, salvando estas empresas que son las que dan el empleo y contribuyendo con su movimiento a la reactivación económica, que el gobierno asuma la nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas. Son cientos de miles de pequeñas y medianas y microempresas. Tercera propuesta, el gobierno debe dar la renta básica que ustedes tanto han escuchado, que nosotros venimos pidiendo con muchos sectores de la sociedad, sectores y movimientos políticos. Es un salario mínimo para las familias que no tienen ingresos o que no tienen empleo. Esos son casi 10 millones de familias, que es catastrófica la situación que tiene en la caída de sus ingresos. Y la cuarta es que el gobierno debe derogar el decreto 1174, que hizo una reforma laboral y pensional contra los trabajadores y que las centrales obreras hemos exigido que debe de ser derogado. Esa es la propuesta que tenemos, ¿sí? Es una propuesta que tiene como un elemento fundamental. La crisis económica está marcada por la caída del ingreso de los colombianos, por la caída del consumo de los hogares, porque la gente tiene hoy muchísimo menos plata y hay que inyectarle plata. Hemos dicho la frase que estamos usando desde el movimiento sindical: hay que meterle plata en el bolsillo a los colombianos, ¿sí? Hay que meterle plata en el bolsillo a los colombianos. Eso es alimentar un círculo virtuoso que tiene esta figura. Si la gente compra más, ¿cierto? Los comerciantes venden más, los comerciantes le compran más a los productores, principalmente 2, los productores del campo, agropecuarios, y los productores de la industria manufacturera. Y si ellos tienen que producir más para que el otro compre más y venda más, entonces tiene que generar más empleo. Eso es lo que estamos defendiendo, y eso se enfrenta a la posición vergonzante de los gremios que dicen que sí hay que reactivar la economía, pero que no hay que subir los salarios. Inclusive hay una muy agresiva de 20 exministros de Hacienda diciendo que el gobierno se proponga crear 1 millón de empleos, pero que ese 1 millón de empleos deben ser de el 80% de un salario mínimo y que no paguen seguridad social y no paguen nada. Es la batalla en que estamos metidos. Es un debate que tiene de importante poder desenmascarar este modelo de desarrollo,
poder revelar quiénes somos los que defendemos a los trabajadores y los que queremos un país creciendo, generando riqueza y generando empleo. En eso estamos. Ayer se inició la agenda con una reunión de expertos sobre productividad. La productividad da negativa porque es casi imposible que dé negativa en un sistema de medición que nosotros no lo compartimos, pero además en un debate en el que la inflación está caída, bueno, quienes están haciendo este tipo de propuestas dicen que no, que solo se tenga en cuenta la productividad, que va a ser negativa, y la inflación. Es decir, no quieren que haya nuevos ingresos en la reactivación, y por eso es una propuesta diametralmente opuesta a la que nosotros estamos defendiendo. Vamos a generar una batalla mediática muy duro y bueno, todos ustedes necesitamos que nos ayuden con todos los medios disponibles a respaldar y a impulsar esta propuesta que estamos haciendo desde las centrales obreras unificadamente. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Estamos de vuelta aquí en nuestro programa de Educación al Día y a propósito de los temas que se han venido debatiendo a lo largo de esta semana en nuestro país con relación al salario mínimo del año 2021, vamos a escuchar a continuación a John Alberto Ramírez. Él es docente y nos va a explicar un poco sobre la aplicación de un proyecto educativo que eduque a los estudiantes y les brinde conocimientos de economía política, especialmente sobre el tema de la renta básica que se viene haciendo petición en nuestro país desde que comenzó la pandemia. Por eso escuchemos a continuación este interesante análisis por el docente John Alberto Ramírez. Yo soy maestro rural, trabajo en el departamento de Caldas, municipio de Palestina, y la vereda se llama Santa Águeda y la institución educativa pues tiene el nombre de la vereda, ¿no? Santa Águeda. Para hacer una pequeña introducción, digamos, en este momento de crisis, que algunos la han definido como multidimensional, por aquello de la crisis sanitaria, ecológica, ambiental, económica, etcétera, etcétera. Otras corrientes la han llamado como una corriente, como una crisis civilizatoria. Está en juego la vida, no solamente la vida humana, sino las demás especies, nuestro sustento para la existencia. Entonces, en el marco de estas crisis, la escuela tiene que repensarse. Pero un pensar que nos lleve a la acción, ¿no? Entonces, en los escenarios de la escuela, digamos, uno vive o convive con tres corrientes generales, ¿no? Entre los maestros y las maestras, pues hay una corriente conservadora, que el llamado es a conservar el statu quo, digamos, de la sociedad tal cual está, digamos, permite una poca movilidad. Hay una corriente de maestros y de maestras adeptos a estas ideas, que incluso puede ser vergonzante, ¿no? A veces no lo reconocen, pero en sus acciones, en sus discursos, digamos que así uno lo puede extraer. Hay otra corriente de maestros que, por alguna categoría, son aquellas corrientes reformistas que, si bien piensan que el sistema con unas pequeñas mejoras podemos vivir de una mejor manera, digamos, bueno, son ideas que uno dice, bueno, están en un contexto bastante problematizador. Hay otra corriente que la hemos denominado, o se denomina, digamos, la corriente revolucionaria, la que la escuela forma sujetos que con sus saberes adquiridos, con la construcción del conocimiento, puedan, digamos, construir a una transformación radical de la sociedad, y en especial de sus elementos económicos, sociales y culturales. Entonces, en ese marco, digamos, se mueven las diferentes corrientes pedagógicas. Yo soy amigo de las corrientes del sur y alternativas, de las corrientes críticas, pero también hay que entender cómo las corrientes tradicionales, ¿no? Entre ellas se enmarca la escuela nueva, también uno como desde adentro las puede tratar de dar un viraje, especialmente en contenidos curriculares y con ciertas didácticas, ¿no? Para enmarcar todo un paquete pedagógico, para también cómo de esas teorías tradicionales, cómo podemos aportar en la reconstrucción de este país. En el departamento de Caldas, digamos, desde el año pasado, de una manera inconsulta, unilateral,
la gobernación del departamento, por medio de su asamblea, emitió una ordenanza en la cual estipula que para la educación rural del departamento se tiene como política educativa la Escuela Nueva. La Escuela Nueva tiene una serie de críticas muy válidas, muy fundadas. Hay otras críticas que sí obedecen más a unas posturas de prevenciones, ¿no? Sin conocerla. Entonces, en este marco, el tema no es Escuela Nueva, pero sí cómo desde nuestra Escuela Nueva, que tiene un principio muy importante, que es la flexibilidad, cómo desde la flexibilidad curricular podemos brindar temas, ¿no? Donde se piense la sociedad, no solamente se piense la sociedad, sino también discutir sus alternativas de solución. Y esta práctica es la que incomoda principalmente el poder, incomoda a los de arriba, ¿no? Que la escuela se piense, pues no solamente se piense, sino que también pueda, digamos, emitir alternativas de solución construidas desde las bases, ¿no? Entonces, todas las corrientes pedagógicas, las que acabo de mencionar, no solamente deben pensarse, sino sentir y actuar y ver el mundo desde una pedagogía crítica, ¿no? Y la pedagogía crítica la entendemos desde pensarse el mundo y actuar en él desde los de abajo, desde los desposeídos y las desposeídas, ¿no? Desde los excluidos y las excluidas. Ahí es donde abordamos la teoría crítica, porque si bien, digamos, la clase dominante, el establecimiento, ellos también hablan de pensamiento crítico, de encontrar falencias en un mecanismo, cosa cual que se pueda mejorar y el statu quo sigue igual, ¿no? Creemos que la teoría crítica debe pensarse desde abajo para construir el mundo en ese sentido. Entonces, necesita unas ciencias, necesita una filosofía, necesita una epistemología, y ojo con esto que voy a decir que para algunos sectores puede causar un poco de incomodidad, necesita una teología también pensada y vivida y actuada desde abajo, ¿no? Que nos corresponda a nosotros interpretar el mundo y construirlo en él. Entonces, desde las aulas, digamos, hay una construcción curricular que obedece a las realidades del país, ¿no? En ese sentido, también creemos que debe construirse un currículo diferente, un currículo distinto, para alejarnos de esas posturas estandarizadoras, esas posturas uniformadoras, ¿no? Que las políticas educativas, programas todos aprender, etcétera, etcétera, lo que buscan es, digamos, no solamente estandarizar un contenido, sino también la forma de transmitirlo, ¿no? Y esa relación de enseñanza-aprendizaje, incluso le agregaríamos a esa relación de enseñanza-aprendizaje también la de evaluación, una única forma, ¿no? Una única forma estandarizada que corresponde a los intereses, pues, de quienes están en el gobierno. Creemos que es necesario, digamos, que en el aula haya una asignatura que sea de ciencia, de política económica, no de economía política, como se le quiere denominar a esto, digamos, porque la economía tradicional, la economía liberal burguesa, lo que ha hecho es separar la ciencia, la economía de la política, y desde las posturas materialistas, pues no se puede entender la una sin la otra, ¿no? Entonces, lo que hacen los economistas liberales, los economistas burguesas, es quitarle el contenido político a la economía, la elevan a una categoría de ciencia, ¿no? Que tenga unas reglas que seguir y por lo tanto la despolitizan. ¿Por qué la despolitizan? Porque es allí donde se cuestionan los intereses, ¿no? Donde se cuestiona todo lo que hablaba ahora la compañera Margarita, digamos, la concentración de riqueza, etcétera. Entonces, la economía política tiene que darse con esos dos elementos. Entonces, uno tratar de llevar al aula de acuerdo a los niveles, digamos, de esos pequeños elementos que nos permitan, digamos, que nuestros estudiantes acceden a esos conocimientos de economía política, porque es allí donde gran parte se define el mundo. Lo que se plantea es que, digamos, sobre la inflación, ¿no? Que como ya la renta básica a millones de personas generaría inflación. Yo recuerdo acá, se me olvida el nombre en ese momento, un ministro de Economía de la Dama de Hierro de Margaret Thatcher, donde el tipo decía, ya después de haber pasado por el gobierno tranquilamente, que ellos usaban la inflación o el IPC simplemente para no dar tantas garantías a la clase trabajadora, ¿sí? Por tanto, incrementar la explotación, ¿no? por la parte de plusvalor y así generar riqueza.
Así que muchas de las críticas, muchas de las soluciones tienen que salirse de ese marco de la economía tradicional para establecer propuestas. Digamos que desde el punto de vista marxista, un concepto, una categoría que es fundamental, que es el fetichismo de la mercancía. El fetichismo de la mercancía, bueno, lo que trata es que se ha invertido el mundo de las cosas, los objetos, las mercancías tienen un rol importante, ¿no? Casi que se han humanizado, es lo que rige esta sociedad, y quienes la producen, la clase trabajadora, digamos, son objetos. Cuando uno habla de fetichismo, para ir comprendiendo ese concepto de economía política, lo que quiere decir es que un objeto, entre ellos el dinero, supera a su cosa en sí, supera su materialidad. Por ejemplo, el dinero o todos los productos que tenemos, que usamos, esconde, digamos, detrás de unas relaciones sociales de producción y de explotación. Entonces, cuando a las personas o a las familias se les quiere dar, ojalá pase el proyecto de ley, convención social, se les quiere dar digamos, una manera de devolverles algo que se les ha robado, vía explotación o vía, digamos, conculcación de derechos, vía corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, la renta básica incluso es una manera de devolverles algo que se les ha quitado vía explotación a la clase trabajadora. Entonces, en ese sentido, digamos, y en el marco de este proceso de pandemia, he hecho unos ejercicios de guías, ¿no? De cómo la escuela nueva y cómo yo también soy docente de matemáticas, y cómo la matemática y la perspectiva crítica, que crítica pues es el enfoque que ahora mencioné, cómo aportamos en eso. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con PECODE. Y seguimos aquí en nuestro programa Educación al Día, escuchando un análisis interesante que hace el docente John Alberto Ramírez sobre la educación y la renta básica para la clase trabajadora de nuestro país. El docente ha creado algunas guías con la cual se busca brindar una enseñanza sobre economía política muy importante para los estudiantes de nuestro país. Continuemos escuchando entonces al análisis del profesor John Alberto Ramírez sobre renta básica. La intención de la escuela nueva es que es una metodología bastante flexible, entonces es allí donde construimos una propuesta y una guía, también curricular, desde el punto de vista de la economía política, ¿sí? Porque creemos que es importante no solamente para comprender el mundo, sino para adquirir conocimientos para transformar a esta sociedad. Entonces les decía que bueno, la guía tiene la parte metodológica de escuela nueva, donde planteamos pues, los indicadores de desempeño, que es lo que se espera pues, de que los estudiantes realicen y logren en el aula. Tiene las categorías de los indicadores a nivel conceptual, el procedimental y el actitudinal, donde el fondo es reconocer la importancia de la renta básica universal y de las posibilidades reales que hay en el país para que 9 millones de familias la puedan, digamos, obtener, pero lo que no hay es voluntad política de este momento, de este gobierno o de esta clase que está en el poder. Sí, digamos que ese es el eje central de la guía. Les estaba diciendo antes de caerse la transmisión de que la guía, una parte importante de la metodología Escuela Nueva es el trabajo en grupo, en equipo. Esta guía fue diseñada para, primera parte en individualidad, pues por lo que estamos desarrollando en casa, pero la parte grupal o la parte en equipo es la familia, que la familia es importante en todos los aspectos y mucho más, digamos, en ese momento de distanciamiento físico. Entonces, el momento A, digamos, que caracteriza la metodología Escuela Nueva, digamos, es la vivencia, ¿no? Es lo que aquí también se considera como los presaberes, cuáles son los elementos o los conocimientos mínimos que los estudiantes tienen para afrontar, en este caso, lo que es la renta básica universal, en especial la guía, ¿no? Tiene preguntas como quién genera los ingresos en la familia, en qué trabajan, ¿sí? Cuánto el tiempo de día lo dedican a trabajar y cuántos días a la semana trabajan. En la zona rural, digamos, los tiempos a los urbanos es bastante diferente, ¿no? Y también una parte en ese momento de la vivencia que es un trabajo en familia, ¿no? Donde allí se les solicita que se reúnan y respondan las siguientes inquietudes.
sobre si son suficientes los ingresos que genera la familia para poder, digamos, vivir o garantizar mínimamente, digamos, unas condiciones dignas de vida, ¿no? También se les pregunta si quienes generan el ingreso tienen un trabajo formal o informal, pues allí se les da las definiciones de qué es un trabajo formal y de cuál no, ¿sí? Y se les pregunta si las familias tienen acceso a los subsidios que por ahora tienen, que tiene el gobierno, y si les alcanza o no para, digamos, para su vida cotidiana y básica, ¿no? Luego en el momento B, que les llama la fundamentación científica, allí, digamos, se les da, digamos, unos necesarios elementos de conceptos, de lecturas, ¿no? Allí primeramente también se les da un glosario, o se les pide consultar qué es Producto Interno Bruto, por puntos porcentuales, subempleo, demanda, etcétera, etcétera, para cuando entran a la lectura gruesa sobre la renta básica tengan los elementos mínimos y poder comprender, digamos, la lectura y también, digamos, comprender un poco de la economía política, que es lo que estamos buscando en este caso. Damos pues la definición de qué es lo que es una renta básica, hablamos de los impactos de la crisis generada, es decir, de acuerdo que la crisis económica ya venía o la crisis multidimensional ya venía, lo que hizo la pandemia del COVID fue incrementarla, acrecentarla. Entonces también tocamos este aspecto en la guía. Hay varias preguntas, hay varios datos, ¿no? Con cifras oficiales, páginas oficiales, digamos, pues para darle una rigurosidad académica y de información a la guía, ¿no? Fuentes oficiales, allí sale porcentajes de desempleo, de empleo, de cuánto ganan, cuántas personas se alimentan, cuántas veces las familias se alimentan una vez por día, ¿no? Digamos, vemos cifras dramáticas como el caso de que más de 4 millones de personas en el día solamente tienen acceso a una comida, alrededor de 10 millones de personas tienen acceso, si mucho, a 2 comidas, ¿no? Entonces, es una situación bastante desastrosa la que ha generado ese sistema capitalista, ¿no? Entonces, también hay un momento matemático donde se le explica, pues, cómo sacar un porcentaje, porque hay unas preguntas que tienen que ver con esa parte, digamos, porcentuales, para sacar porcentajes de personas desempleadas, empleadas, de los ingresos, de cuánto los ingresos que generan va destinado a uno, a otro, rubro, si alcanza o no alcanza, qué deberían de hacer, cómo deberían ser las condiciones del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces la guía está diseñada pues para eso, ¿no? Para el trabajo, en la parte del trabajo individual, que es como el momento de ejercitación, también hacemos preguntas de orden, digamos, de inferencia, digamos, para darle un poco más de complejidad a esta guía, en ese sentido de que si es posible, si no es posible, cómo es el cuento salario mínimo, el concepto de salario mínimo mensual legal vigente frente al salario mínimo vital, ¿no? Que son dos conceptos muy diferentes, pero que deberíamos transitar en la senda de hablar de salario mínimo vital, ¿no? Digamos, que reconoce otro nivel de ingresos para la canasta familiar, etcétera, etcétera. Allí las familias también tienen mucho que aportar porque se les pregunta, incluso a veces se les cuestiona, a veces de manera muy personal, digamos, la parte del aspecto económico, porque es información de las familias, pero cosa que ellos, digamos, se puedan cuestionar y decir que digamos, no todo viene caído del cielo, que hay que sudar para conseguirse el pan de cada día y cada vez más difícil la situación. Ya en el momento de la aplicación, que es el momento de la guía, comenzamos con un trabajo en familia. Digamos, allí se les pide a las familias que hagan un listado de los gastos del hogar, bueno, que sumen los valores, si allí se alcanza con lo de vengado o no, si no se alcanza, entonces cómo hacen para cubrir o conseguir el dinero para cubrir sus otras necesidades. Se les cuestiona, ¿no? Se les pregunta, bueno, que a una cantidad de más de 10 millones de personas se les diera una renta básica universal por un salario mínimo, ¿cuánto sería, cierto? Para manejar cifras grandes de billones, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, también se habla de la diferencia de igualdad y justicia social, equidad, todo esto, para que las familias se cuestionen y vean que sí es posible construir un Estado que piense en ellos y en ellas, ¿no? En los de abajo. Ya en la última parte, que es la complementación, que es el momento de, digamos, aquí ya hablamos de que hay una iniciativa legislativa en el Congreso que habla de la renta básica universal,
se explica un poco la guía también, como la profesora Margarita, de dónde puede provenir los recursos para la renta básica universal y desmentir ciertos aspectos de la economía liberal burguesa, como les decía antes de la transmisión, que para ese tipo de soluciones reales el marco epistemológico no debe ser la economía liberal burguesa, es decir, porque al neoliberalismo sí le sirve el Estado, pero la parte del Estado que no le sirve, que la quieren desechar, es la que garantiza derechos, o lo que se ha llamado el Estado social de derecho. Entonces, esa parte es la que no le sirve al Estado y también comenzamos a contradecir eso y hacer propuestas de otro tipo. Bueno, necesitamos para solucionar esos problemas salirnos de ese marco normativo que nos quieren impulsar, ¿no? Entonces, ya lo último, les preguntamos nuevamente qué es la renta básica, pues como para darnos cuenta de si han asimilado o no los conceptos, a qué problemas sociales da respuesta la renta básica, cómo afectaría la renta básica universal, digamos, a las mujeres, que es un aspecto muy central, ¿no? El capitalismo, aquí no hay capitalismo más bueno que otro, ¿no? El capitalismo es capitalismo, es un capitalismo salvaje, depredador, machista, que donde la base de explotación es la mujer. Y creemos que en las luchas feministas, como comentario, cuando la mujer logra emanciparse, digamos, se derroca también el sistema capitalista, porque sobre base de la sobreexplotación femenina que ese sistema acumula y acumula, ¿no? ¿Cómo afectaría la renta básica a los jóvenes? Porque hay posturas que creen que si hay personas o familias que tienen un beneficio de estos, digamos, ya no trabajan. Y lo que ha demostrado las investigaciones en los países donde las tienen es que la gente busca trabajo, pero no cualquier trabajo, no, ya el techo mínimo sería perdón la redundancia, el salario mínimo, porque hemos visto que la explotación de personas que trabajan por menos de este salario. Entonces, lo que hace la renta básica es incluso dignificar un poco las condiciones de trabajo, lo que acontecería que las personas no busquen un trabajo menos de los ingresos que da, digamos, la renta básica. Mira, hay una serie de preguntas de este tipo que los llevan a reflexionar tanto individual como colectivamente sobre el manejo de la economía, ¿no? Sobre el manejo de la economía. De hecho, ya para ir cerrando, digamos, esas vallas que uno ve del expresidiario Uribe, de que por el fortalecimiento empresarial, Uribe en libertad, pues se contradice cuando ha negado los subsidios para la nómina de los empresarios y eso. Ya al final, la guía habla de evaluación de competencias, yo lo llamo es reflexione, algunas preguntas en ese aspecto de carácter abierto y de contenido matemático, pues para cerrar, digamos, el tema. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.